Hermanos, présteme mucha atención. Yo creo que como creyentes, como Iglesia Sola Gracia, me dirijo particularmente a esta iglesia, necesitamos mirar, atender, ver varias cosas. Y una de esas cosas que no estamos atendiendo es el tema de la santidad, que es un tema amplio. La santidad, decíamos que no es solo restringirse de hacer ciertos actos pecaminosos, escandalosos, sino que santidad también es no hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. O sea, vivir en santidad es hacer todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Vivir en santidad, yo ya les decía, les recuerdo, vivir en santidad es que los hijos se sometan a sus padres, vivir en santidad es que los padres críen a sus hijos bajo el temor de Dios, vivir en santidad es que los cónyuges puedan amarse como Cristo ama a la iglesia, sucesivamente. Vivir en santidad es respetar a las autoridades superiores, vivir en santidad es congregarnos, vivir en santidad es guardar el día del Señor. O sea, cuando nosotros en el día del Señor no lo guardamos todo el día como corresponde, no estamos viviendo en plena santidad. Entonces, no congregarse es no vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el día del Señor es santo, porque el Señor demandó que hoy su pueblo se congregue. Y no congregarse es no vivir en santidad. Entonces, la santidad es un tema amplio. Tiene que ver con todas las cosas que el Señor demanda a sus hijos, a su pueblo. Así que por eso hemos hecho una pausa, porque yo creo que esta iglesia necesita entender estos principios y vivir de acuerdo a estos principios. Ahora, esto no tiene que ver con el número. Nosotros podríamos ser 5 miembros, pero estos 5 miembros llamados a ser santos tienen que vivir en esa santidad. Vamos a ver varios aspectos. Quiero ser breve, hermanos, en este estudio. Hemos hecho una pausa, lógicamente, que nos va a tomar más de 3 estudios, porque esta lista es grande, la que muestra el apóstol Pedro, y es una lista que tiene fundamento, no es algo simplemente práctico. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 22 en adelante, es lo que vamos a mirar, capítulo 1 del 22 en adelante. Entonces vamos a rogarle al Señor que nos ayude. Oremos, por favor. Señor, estamos ante ti, tu pueblo, tus hijos y algunos no creyentes. Padre, este tiempo lo hemos designado en este momento para poder compartir tu palabra. Ayúdame a hacerlo de la manera correcta, que tu Santo Espíritu me guíe. Ayuda, Señor, a los oyentes. Dales entendimiento para que ellos puedan conocer tu verdad. Y no solo entendimiento, Padre, sino que despierta en ellos un deseo profundo de vivir de esta manera. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame leer de inmediatamente mi tema, hermanos. En el estudio pasado tuvimos la oportunidad de mirar en llamados a ser santos y nos preguntábamos ¿por qué ser santo? Eso era el estudio pasado. Y todo lo que vimos tuvo que ver con respecto a Dios de manera directa. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué ser santo?, tuvo que ver con Dios de manera directa. De manera resumida, tiene que ver con el más grande y primer mandamiento según el Señor Jesucristo. Pero el apóstol de manera magistral se va a dedicar a llamarnos a vivir en santidad, amando a nuestros prójimos. Esto tiene que ver con el segundo mandamiento. O sea, lo que nosotros miramos la semana pasada tiene que ver con el primer mandamiento. Amar a Dios por su carácter, amarlo a Dios por la obra de Cristo, amar a Dios por la promesa que Él ha dado, que ha prometido. Tenía que ver o se resumía en los primeros 4 mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano y honra al Señor en su día, guarda el día del Señor, que se enfatizan más a la persona de Dios. Así que lo que nosotros vimos, el apóstol nos llevó a vivir en santidad por quién es Dios la semana pasada. Ahora Él se va a desplegar o se va a desplayar mucho mejor a mostrarnos que
amar a Dios tiene que ver también con amar a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Esto tiene que ver con el segundo mandamiento. Esto segundo que vamos a ver está ligado al primero. Y sin lo primero no podemos hacer lo segundo. O sea, si no amamos a Dios, por sobre todas las cosas no podemos amar a nuestro prójimo. Y amamos a nuestro prójimo de manera bíblica porque amamos a Dios. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, hermanos, que nosotros no amamos a nuestro prójimo o que los no creyentes no aman al prójimo. Pero aun cuando ellos lo aman, no lo aman de la manera bíblica. Y ese es el problema. No es solamente amarlos, sino amarlos de la manera bíblica, como el Señor ha demandado. Permítanme ponerles un ejemplo. Es como en una familia, si los hijos no honran, aman y obedecen a sus padres, mucho menos lo van a hacer con sus hermanos. Pero si aman a sus padres, van a amar a sus hermanos, porque los padres son quienes le van a enseñar a amar a sus hermanos. De la misma manera la familia espiritual. Si no honramos a Dios, no podremos amar al prójimo. El verso 22 es clave. Note lo que dice el verso 22 de 1 de Pedro capítulo 1. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Decíamos que el verso 22 es clave para nuestro estudio, ya que nos dice que fuimos purificados por la fe en Cristo mediante la obediencia a la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Lo que se viene en adelante tiene que ser el resultado de esa realidad en nosotros. Todo aquel entonces que ha sido lavado, purificado por Dios mediante la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra o en el entendimiento de la palabra, tiene que amar a su prójimo, como dice aquí, con amor fraternal no fingido. Verdaderamente, esto es dado, tiene que ser el resultado de la verdadera purificación en una persona. Y se nos va a decir qué hacer para no dejar de hacer esto, de amar al prójimo, como de hacerlo de manera correcta. Lo que el apóstol va a hacer es decirnos, esto no hagas para que puedas amar a tu prójimo con un amor fraternal no fingido, de manera correcta. Él nos va a enseñar qué hacer para amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, a nuestros hermanos en la fe. Y lo primero que nos va a decir es que debemos vivir teniendo amor fraternal no fingido de corazón puro. Ese es el primer principio que nos da. A ver, para que tú puedas amar a tu prójimo debes tener un amor fraternal no fingido, y para que eso suceda debes tener un corazón puro. Se nos llama a tener amor fraternal apelando a la pureza que ya existe en el corazón de los santos. En otras palabras, todos los creyentes ya están capacitados por el lavamiento o la regeneración, la renovación de sus vidas, para mostrar un verdadero amor al prójimo por la obra de Cristo en ellos, por la gracia de Dios. Ahora, lo primero que vamos a ver aquí para tener este amor fraternal, esta demanda se lo hace al que tiene una nueva vida. Esta demanda no se le hace a todo el mundo, sino solo a los que tienen una nueva vida. Por eso dice, note lo que dice, el verso 23, siendo renacidos, a ellos se les llama amar al prójimo con amor fraternal no fingidos, a los que son renacidos. Ahora, se les demanda a todos, pero quienes están capacitados para hacerlo son ellos. Es a ellos a quien se les exige de manera clara. Note lo que dice 1 Corintios 6:11. Dice lo siguiente, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Según Efesios 5:26 dice,
para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Según Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, estamos mirando que los que están capacitados para amar al prójimo, que eso es vivir en santidad, porque Dios demanda que amemos a nuestro prójimo. El Señor Jesucristo resumió 6 mandamientos en uno diciendo, y el segundo es semejante, amar al prójimo como a ti mismo. Quienes pueden hacer esto son aquellos que han sido lavados, limpiados, regenerados por medio de la palabra, por la fe en la obra de Cristo Jesús. Este amor fraternal, hermanos, es un amor de familia y se extiende a otras personas. Según lo vemos en el ejemplo de Cristo, este amor es el que se necesita para convivir en familia y para la edificación de la misma y para la ayuda mutua. Sin este amor fraternal, no fingido, no existe edificación familiar, no existe ayuda mutua. Este amor tiene 2 identificaciones, hermanos. Se lo identifica por 2 cosas. Primero, dice que no es fingido. Todos sabemos que nadie que no ha experimentado un nuevo nacimiento, la hipocresía es lo que prima en sus vidas. Los que no han experimentado un nuevo nacimiento, la hipocresía es lo que prima en sus vidas. Hacia eso es que se dirige el apóstol cuando dice debe haber un amor no fingido. Y todo lo que hacemos para otros lo hacemos para ayudarnos a nosotros mismos antes de llegar al Evangelio. Pero no es con este amor caído y carnal que debemos amarnos en la familia de la fe. Y aunque a los no creyentes, y aún a los no creyentes, sino con un amor no fingido, real, que busca el bien de los demás. Esa es la forma de cómo nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y amar con este amor no fingido, que es la característica del amor con el cual Dios nos manda amar a nuestro prójimo, eso es vivir ¿en qué? En santidad. Amén, hermanos. Segundo lugar, de corazón puro. Este corazón puro no se logra por todos los rituales, sacrificios meramente humanos o penitencia. Aquí cuando el apóstol dice por corazón puro, está diciendo que la pureza de ese corazón no se logra por los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. No olviden que el apóstol va a decirnos, vosotros sois el verdadero pueblo. Israel no, era un pueblo más físico, era un pueblo más de estructura geográfica, era un pueblo más que vivía por miedo, pero a nosotros se nos dice, vosotros sois el verdadero pueblo. Un pueblo que no ha sido purificado su corazón con la sangre de animales, un pueblo que no ha sido purificado su corazón por someterse a un montón de reglas, normas, principios. No digo que eso no vale, pero eso no es suficiente para limpiar el alma de nadie, porque es bueno, porque ayuda el de aquí, el de acá, el de allá. No, el apóstol es claro en decirnos que nuestros corazones han sido lavados no con ese tipo de cosas, no con penitencias humanas. Tampoco se logra por los sacrificios de animales y todas las leyes judías, sino por la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice. Esta palabra de Dios tiene 2 facetas. Mire lo que dice el verso 23. Siendo de renacidos, no de simiente corruptible. Vea, ya debemos entender que cuando se habla de corruptible, se habla de todo lo humano, porque todo lo humano se corrompe. La mejor construcción que hacen los arquitectos se corrompe, la mejor plantación que pudiéramos hacer en la forestación se deteriora, se envejece, se daña, todo se deteriora. Entonces, el nacimiento que tiene una persona, el lavamiento de ese corazón puro para poder amar al prójimo, no se lo hace, no se lava con nada de esto humano, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, esta palabra de Dios debemos entenderla en 2 formas.
Una, la escrita. Cuando nosotros miramos los textos que hablan de la palabra de Dios escrita, dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. El Señor Jesucristo dijo que todo pasará, pero de la palabra no pasará ni una jota ni una tilde de ella. O sea que todo lo que está escrito tiene que cumplirse tal cual está escrito, en el tiempo perfecto, según lo predicho de manera perfecta, con los elementos perfectos y todo lo demás. Así que en primer lugar, cuando dice la palabra, que hemos sido lavados por medio de la palabra, aquí puede haber una confusión. Alguien puede decir entonces, pastor, cuando yo leo la palabra, ¿soy regenerado o soy lavado? En algún sentido sí, en algún sentido sí. Porque todo el que escucha un consejo alto, en algún sentido, cambia, en algún sentido es lavado, en un sentido externo, pero internamente no. Y no es en el sentido escrito exactamente que somos lavados, porque en el sentido escrito somos llevados hacia la fuente. La palabra nos lleva a la fuente de lavamiento, al lavacro perfecto. Pero en segundo lugar, la palabra también la encontramos en la encarnación del Señor Jesucristo mismo. El Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo se hizo carne, hablando de la palabra que fue Cristo quien se encarnó. Pero el uso que le da Pedro es a la palabra escrita. Él, el apóstol, está exaltando a la palabra como el único medio que nos lleva a Cristo para solamente así tener un corazón puro y un amor no fingido para poder amar entrañablemente a nuestro prójimo. Ahora, con esto en mente, hermanos, debemos tener bien claro qué parte de vivir en santidad es amar a mi hermano de manera entrañable o íntima. No solamente porque tengo alguna afinidad con él es que yo debo amar a mi hermano entrañable o íntimamente, no. O porque simpatizo con alguno de sus ideales, tampoco es así. Sino que debemos amar a nuestros hermanos, sobre todo a nuestros hermanos en la fe, de manera natural, que sale de nuestras entrañas, de nuestro ser, aún con los complicados, ya que compartimos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu, la misma palabra. Entonces debemos amar a nuestro hermano en la fe entrañablemente, como nos dice el texto, entrañablemente. Hacerlo de corazón puro y no fingido es vivir en santidad. ¿Cómo está amando a su hermano? ¿Cómo es el amor hacia su prójimo? Si usted no está amando según dice la Escritura, usted debería examinar su corazón y hacerse dos preguntas. ¿He sido lavado? ¿He sido limpiado? ¿He sido regenerado? Esa es la primera pregunta y usted debe responderla según la palabra. Porque si a usted le cuesta amar a su hermano, le cuesta amar al prójimo, es porque la gracia de Dios no ha venido a usted. ¿A quiénes amó Jesucristo? ¿Solo a los buenos o también a los malos? ¿Solo a los que le ayudaban o también a los que no le ayudaban? A todos, esa es la respuesta. Y si yo no puedo amar a todos, aún, como dice el mismo apóstol Pedro, a nuestros enemigos, deberíamos examinar si realmente ha habido una purificación en nuestras almas. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué está haciendo usted para promover este amor puro entre los hermanos? ¿Qué está haciendo? ¿A cuántos hermanos le escribió esta semana para interesarse por ellos? ¿A cuántos hermanos llamó esta semana para interesarse por ellos? ¿A cuántos hermanos visitó para interesarse por ellos? ¿Con cuántos hermanos usted oró esta semana para interceder por ellos y sostenerlos en oración? ¿Con cuántos oró? Y escúcheme, si su respuesta es ninguno,
Ahí está la razón por la cual su pastor, Dios le ha guiado a enseñar este principio. Porque si su respuesta es ninguno, entonces estamos abandonando el hecho de vivir en santidad, de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Usted ha llamado a las personas de Esmeraldas para alentarlos a que sigan escuchando el Evangelio. Usted ha llamado a la hermana Magdalena, que vive lejos, le ha escrito para animarla con un texto de la palabra. Usted ha llamado a su pastor esta semana para decirle: pastor, espero que esté bien y que el Señor lo fortalezca y lo ayude en lo que le ha llamado a hacer. Entonces, si su resultado es negativo, no estamos viviendo en santidad en ese aspecto. Bien, entonces, en primer lugar, hemos dicho, hermanos, que vivir en santidad es tener un amor fraternal no fingido. Y ya vimos cómo se lo puede hacer, cómo se lo puede lograr. Pero en segundo lugar, el apóstol Pedro nos va a dar el medio para practicar este amor fraternal. Sabiendo el apóstol que tenemos tendencia a pecar y no hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, entonces Dios, por medio del apóstol, nos muestra la forma para poder dejar de vivir en egoísmo y amar con un corazón puro, con un corazón fraternal a nuestro prójimo. Cuando digo prójimo, hermanos, yo estoy incluyendo a creyentes y no creyentes. Pero cuando digo hermanos, estoy incluyendo meramente a la familia en la fe. Y solamente para no dejar pasar por alto esto que decía hace un rato, si no llamamos a quienes tenemos muchas cosas en común espiritual, mucho menos vamos a llamar a los no creyentes. Por eso no compartimos el Evangelio. Cuando llega alguien a su casa, usted debe entender, si no es creyente, usted debe pensar: Dios lo está trayendo para que le hable el Evangelio. Si va en el bus cerca de alguien que usted sabe que no es creyente, usted debe pensar: Dios me lo permitió para que le comparte el Evangelio. No hay que desperdiciar ni una oportunidad para predicar el glorioso Evangelio del Señor. Eso es amar al prójimo. En segundo lugar, también el apóstol Pedro nos va a dar el medio para practicar este amor fraternal. Note lo que dice del 1:24 en adelante y del 2 del 1 al 8. Del 1 al 24 en adelante, note, dice lo siguiente: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, y viene el 25 en adelante. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Ver capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estamos diciendo en segundo lugar que Dios da los medios para poder amar entrañablemente, con amor no fingido, fraternalmente a nuestro prójimo. Y aquí nosotros vemos tres medios que da el apóstol Pedro. Primero lo vemos por la palabra desechad, que es un mandato, un verbo imperativo, desechad. Luego dice desead. Y luego note lo que dice en el verso 4, acercaos. Desechad, desead, acercaos. Y con estas tres palabras o tres subpuntos nosotros vamos
a mirar cuál es el medio que nos da el apóstol para poder vivir en amor fraternal para con nuestros semejantes, para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos en la fe. Podemos ver una vez más cómo el apóstol nos muestra que el medio que nos ayudará a practicar este amor verdadero es la palabra de Dios. La misma palabra que nos ayuda a tener un corazón puro llevándonos a Cristo y un amor no fingido, es la misma que nos ayudará a amarnos constantemente y ser edificados unos a otros. Sin la palabra de Dios no puede haber este resultado eficaz. O sea, si mi hermana Joanita no está indagando frecuentemente, diligentemente, necesariamente en la palabra de Dios, ella no va a poder amarnos a nosotros, sus hermanos, con un amor entrañable, con un amor no fingido, con un amor fraternal. Porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos amar eficazmente a nuestros semejantes. Necesitamos ir ¿a dónde, hermanos? A la palabra, a la palabra. Por lo tanto, este amor que vamos a practicar con los hermanos, présteme mucha atención, no tiene que ser llevado a cabo según mi propia forma, sino según ¿quién? Dígalo, la palabra. No es que yo le amo, sí, pero ¿quién dice que usted le está amando bien? ¿Su propia mente? ¿Nuestra propia mente afectada por el pecado? No, ella no debe dirigir nuestro amor hacia nuestro prójimo. Debe dirigirnos la palabra. Yo hice bien con él. ¿Y quién dijo que hizo bien? ¿Su propio y necio corazón? No, no debe ser nuestro necio corazón, sino ¿quién? La palabra. Permítame citar algunos atributos que el apóstol cita de la palabra aquí, haciendo un paréntesis, mis hermanos. Aquí se nos dice que la palabra es inmutable porque dice toda flor es como la hierba y la hierba se seca, la flor se cae, o sea, perece, cambia, se transforma esa belleza de esa flor y de esa hierba. Pero la palabra permanece para siempre, se nos dice que es inmutable, se nos dice que es incorruptible. Esa flor y esa hierba se deterioran, la palabra no se deteriora. Se nos dice que es eterna, la flor se deteriora, la palabra nunca deja de existir. Es imperecedera, es autoritativa, es necesaria. Cierro paréntesis. Estamos mirando algunos atributos que el apóstol nos muestra de esta preciosa palabra para asirnos de ella y amar a nuestro prójimo como se nos demanda en santidad. O sea, amar a nuestro prójimo en santidad debe ser según ¿qué cosa? Según la palabra. Y si no es según la palabra, entonces no es en santidad. Esta palabra nos va a llamar a hacer tres cosas para vivir en amor fraternal. Yo ya les dije esas tres cosas. ¿Cuáles eran? Desechar, desear y acercarnos. Perfecto. Desechar. El texto nos dice ahí. ¿Qué hay que desechar? Este mandamiento es el mismo que hace Pablo cuando dice despojaos. Es la misma palabra. Cuando el apóstol Pedro dice desechad, el apóstol Pablo dice vuelta despojaos. Pero también el apóstol Pablo de manera positiva, vuelta dice vestíos. La palabra despojaos que usa Pablo cuando dice despojaos de las antiguas ropas, hacía una figura de una persona, de un vagabundo que tiene ropas andrajosas, apestosas y todo lo demás. Entonces cuando está en Cristo, tiene que dejar esas ropas y cada día despojarse de esos trapos andrajosos y vestirse de una nueva vida en Cristo, de la justicia, del amor, de la verdad. Así que todo aquel que no está en Cristo todavía vive en esa condición de vagabundo. Necesita venir a Cristo para que Cristo lo desvista de esa impiedad, de esa pecaminosidad y lo revista, con su justicia. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Note lo que hay que dejar. Aquí dice dejar. Acá Pedro dice desechar. ¿Qué hay que dejar? Ira, enojo,
malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No debemos mentir los unos a los otros. Aquí usa la palabra, debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos. El verso 10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se tiene que ir renovando hasta el conocimiento pleno. El verso 11 de este mismo texto de Colosenses dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Eso es sencillo? No. ¿Lo estamos haciendo? Poco. Efesios 4:22 dice vuelta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos citando lo que dice el apóstol Pablo con respecto al mismo principio de desechar, despojar. En las palabras más sencillas, lo que Pedro dice es, ¿por qué guiar nuestras vidas corporativas como iglesia y nuestra vida personal según nuestra forma humana y afectada por el pecado? En vez de hacerlo de esta manera, hagámoslo según la palabra perfecta de Dios. Desechemos esta forma humana para tomar la forma perfecta y divina que nos muestra la palabra de amarnos los unos a los otros. La idea de desechar es botar, hermanos. Es quitar, destruir, abandonar. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y tenemos que hacerlo con todo aquello que no nos permite amar a nuestro prójimo de manera divina. Pongamos un ejemplo sencillo, présteme mucha atención, para entender lo que nos quiere decir el apóstol Pedro. Si tenemos un vaso de agua y queremos tomar gaseosa en el mismo vaso, para poderlo hacer, ¿qué hay que hacer, hermanos? Desechar el agua, botar el agua, regar el agua para poder servirnos gaseosa y tomar gaseosa. Esa es la idea que dice Pablo. Desecha esa forma, que ya nos va a citar qué es lo que hay que desechar. Para poderlo hacer necesitamos botar el agua, como ya dijimos, para que pueda caber el líquido gaseoso. De la misma manera es la demanda de Pedro. Tenemos que desechar todas las formas pecaminosas de tratar a nuestro prójimo para amarlos en santidad según la verdad de la palabra. Es muy importante que no dejemos pasar por alto, hermanos, la palabra todo. Note que el texto nos dice eso. Esa palabra la usa el apóstol muchas veces allí. Note lo que dice. Desechando pues toda malicia. Eso quiere decir que hay diferentes formas de malicia, diferentes facetas de la malicia. Siempre él pone la palabra toda. Eso es entonces muy, muy importante. Lo primero que hay que desechar es la malicia. ¿Qué es la malicia? Esto es aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa, que viene con nosotros en el paquete de subsistencia, de venir, es parte de nuestro pecado. Que si se interpone ella en nuestras relaciones con nuestros semejantes, lo único que traerá es sufrimiento, dolor y destrucción. Eso es malicia. Estamos diciendo entonces, cuando dice toda la malicia, es toda aquella voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Si ella se interpone, entonces nuestra relación con nuestro semejante será destruida. Pero también dice todo engaño. Hace alusiones, aquí permítame citar lo que dice un comentarista, hace alusiones a ciertos números de acciones. William Hendrickson dice lo siguiente:
Este engaño hace alusiones a ciertos números de acciones abarcadas por la frase todo engaño. Se refiere aquí, présteme atención, a la falsedad, a la astucia, se refiere también a la seducción, la difamación, a la traición. El significado del concepto engaño se manifiesta, por ejemplo, en la descripción que Pablo hace del mago de Elimas, de la iglesia en Chipre. Pablo lo llama hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Luego le añade, tú estás lleno de engaño y de maldad. Así él lo trata el apóstol Pablo a este mago. El engaño toma la apariencia de verdad, como sucedió cuando Satanás engañó ¿a quién? A Eva en el Edén. ¿Qué usaba Satanás? La misma palabra cambiada, distorsionada, como lo quiso engañar a Jesucristo también. Así que muchas veces nosotros usamos esto o tenemos esto y esto no nos permite amar de manera correcta a nuestro hermano. Decimos que el engaño toma apariencia de verdad para atrapar el incauto. Por consiguiente, el engaño y la hipocresía son mellizos. Por el engaño una persona es extraviada y por la hipocresía es engañada. Pero también note lo que se nos dice el texto. Ya se nos dijo que hay que desechar la malicia, el engaño, pero también añade la hipocresía. La hipocresía y la envidia. Estas dos palabras aparecen juntas en el griego original de este texto. Hipócrita finge ser lo que no es. Es una persona con doble corazón y con lengua mentirosa. Por ejemplo, Jesús reprendió a los fariseos y maestros de la ley. ¿Por qué? Por su hipocresía cuando les dijo hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que pertenece a otro. La envidia frecuentemente lleva al rencor. Entonces, ¿cómo amamos? De corazón sincero, no fingido. Primero dijimos desechando. ¿Desechando qué? La malicia, la hipocresía, el engaño. Con eso en nuestro corazón no van a poder servirse gaseosa nuestros hermanos, nuestros semejantes, nuestro prójimo. Eso necesita ser vaciado, necesita ser quitado. Ahora yo pregunto, ¿hay hipocresía en nuestras relaciones de hermanos? Sí. ¿Hay hipocresía en nuestras relaciones familiares? Sí. Necesita ser quitado todo esto para que haya un amor genuino y sincero. Ahora, en cuarto lugar también se nos habla de la calumnia. Note lo que dice allí. Malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí se nos habla de calumnia. Detracciones son calumnias, lo que quiere destruir a las personas. Toda calumnia, aunque la Nueva Versión Internacional no lo indique así, el griego pone las palabras calumnia. Y aquí dice todas las calumnias, en plural. Dice literalmente todas las detracciones. También por tercera vez, este catálogo de vicios, Pedro utiliza el adjetivo todo. Él da a entender que la lengua es un instrumento presto y predispuesto a hablar a espaldas de nuestro prójimo. Tenemos tendencia a aquello, hermanos. La calumnia manifiesta de numerosas maneras y el abuso de la lengua da ímpetu a otros pecados. Pedro no les dice a sus lectores que deben luchar contra estos males, sino que deben, ¿qué cosa? No dice luchen contra ellos nada más. ¿Qué dice Pedro? Nuestra palabra, ¿cuál es que estamos estudiando? Desechar. No debe existir esto en nosotros. No debe haber calumnias. ¿Por qué cuando alguien se junta con otra persona, la tendencia siempre es hablar de otra persona? ¿Por qué no hablamos de nosotros mismos? ¿Por qué no hablamos de nuestras propias debilidades? ¿Por qué no hablamos de nuestras propias luchas?
¿Por qué no pedimos ayuda con respecto a nuestra propia necesidad? La tendencia en el corazón pecaminoso del hombre siempre es hablar mal de otro, la calumnia, el chisme. Y a veces cuando no se vuelve en esa reunión un chisme y calumnia, todo está tranquilo, no hay tema de qué hablar. Pero la pregunta es, ¿no hay tema de qué hablar? Sí hay temas de qué hablar, pero no queremos que nuestra persona quede mal diciendo, mire, yo tengo problemas con la pornografía. Hermano, ayúdeme, ore por mí. Claro, es que mi nombre se va por los suelos y van a decir, uy, qué inmoral que es. ¿Y por qué si tiramos al suelo el nombre de otro? ¿Por qué si pisoteamos el nombre de otra persona? El apóstol dice que esto no debe ser simplemente un trato con estas cosas de manera alarmante. No, deséchalo, es lo que dice el apóstol. Santiago tiene un capítulo entero para hablar de la lengua. Qué tan propensos somos a hablar mal de otros. Así que debemos desechar todo esto, hermanos, para tener ¿qué cosa? Un amor genuino, un amor fraternal, para poder vivir en santidad. Pero también dice desead. Después de decir que desechemos, va de la mano la siguiente petición, desead. Aquí de manera figurada se va a poner el ejemplo de un niño en su etapa de ser amamantado. De la misma manera se le dará el uso a la leche. Esto no quiere decir que a quienes Pedro se dirige eran niños en la fe. No, sino que se lo pone de ejemplo para mostrarles la necesidad de esta alimentación. Después que nuestra mente es vaciada de todos estos males, hipocresía, engaño, mentira, papá, aquí, lo allá, después que nuestra mente queda vacía, entonces nuestra mente debe ser llena ¿de qué? De la palabra de Dios. Por eso dice allí el texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que se nos está diciendo que debemos desechar. En primer lugar debemos mirar un niño. ¿Qué hace un niño? ¿Quién es un niño? ¿Cuáles son los gestos, la actitud de un niño? No, te dice un niño desea la leche. Estamos hablando de una etapa de infante, un infante. ¿Qué hace un niño? Llora, pide, grita por la palabra. ¿Ve? Un niño tiene la necesidad del alimento. Si usted no le da tiempo a la comida a Elías, ¿qué va a hacer Elías? Va a llorar. Ahora, el que no es creyente, el que no ha nacido de nuevo, ¿él va a llorar por la palabra? Ni le va ni le viene. Es más, si no está la palabra, mejor, porque ese no es su alimento. Eso no es parte de su dieta. El no creyente se alimenta de lo contrario, de sí mismo, del pecado, del sistema. Muy bien, entonces el niño. Es importante que este niño que ha nacido por la obra de Cristo Jesús tiene que pedir la alimentación. Hermanos, no es correcto cuando alguien dice, pastor, yo me fui de esa iglesia porque a mí no me daba de comer el pastor, no me prestaba atención. Ah, si tu papá no te da de comer, ¿qué vas a hacer tú? Vas a llorar, vas a pedir. Ah, Roris tiene inquietud. ¿Qué tiene que hacer Roris? Pastor, usted está muy ocupado en esto, aquí, lo allá, pero atienda mi necesidad. Yo quiero que usted me explique, yo quiero que usted me escuche. ¿Eso hacen quién? Los niños que han nacido por medio de la palabra en la obra de Cristo Jesús. Pero el que no ha nacido de nuevo le da igual y dice, no, le echa la culpa a todo el mundo, al pastor, a la iglesia, lo aquí, lo allá, y se va y sigue su vida común, porque nunca nació de nuevo. Ahora también nos habla del alimento. ¿Qué es la leche para ese niño? Si aquí habla de leche, ¿a qué leche se refiere? Ahí había la leche nido, la nestógeno, la nan y todas esas cosas. La leche materna. La única leche que contiene todos los elementos necesarios
que es rico por naturaleza y más rico que ninguna otra leche para el desarrollo de un bebé. De la misma manera tenemos que ver la palabra de Dios en la vida del creyente. Para poder amar a nuestro prójimo, entonces debemos desear como niños la palabra de Dios como el único alimento que necesitamos para el sustento de nuestras vidas espirituales. Pero hay una característica de esta palabra. ¿Cuál es la característica? Dice que esta palabra es espiritual y esta palabra no tiene que ser adulterada. Y aquí ponemos el ejemplo que yo decía antes. ¿Hay leches adulteradas? Sí. Le echan agua, le echan un montón otro de cosas. Los lácteos que consumimos son alterados, tienen químicos, papá, lo aquí, lo allá. ¿Ve? Pero aquí dice que la palabra no tiene que ser adulterada. El apóstol Pedro mismo va a decir que muchos maestros tuercen la palabra para su propia conveniencia. Nosotros no tenemos que ir buscando una palabra adulterada, un alimento adulterado. Aunque lo adulterado lo acomoda a un gusto rico, al paladar, aunque lo adulterado le ponen una imagen bonita para los ojos, ¿ve? Así lo hacen lo que se adultera, pero no contiene lo que necesita nuestro cuerpo para un sostenimiento sano. De la misma manera, la palabra de Dios muchos la engañan, la empañan, la tuercen. Y muchos van tras ellos diciendo, no, es que ese pastor predica rapidísimo y con chistes. Es chistoso, es medio... ¿Ve? Y entonces la gente ahí está que se ríe y lo aquí, lo allá. Eso es adulterado, eso no te hace bien a tu alma. Eso no te alienta, eso no te confronta, eso no te desafía. La palabra de Dios, ella sin ser adulterada, es la que necesita nuestras vidas, nuestra alma. Amén. Es espiritual, es dada por Dios y no es adulterada. Una cuarta cosa es la condición. Los que verdaderamente buscan este alimento como se debe, están condicionados a algo. ¿Quiénes son los que buscan esta palabra? Mire la condición, está en el último verso. El verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Quiénes buscan esa palabra? Los que han gustado la benignidad del Señor. ¿Y cuál es la benignidad más grande que ha manifestado Dios para los hombres? La salvación por medio de Cristo Jesús. Ellos gimen como niños, ellos buscan el alimento, ellos buscan este alimento con esta característica espiritual y no adulterada. Así que hay una condición, los que han gustado la benignidad del Señor. Y aquí viene una pregunta. ¿Usted ha gustado la benignidad del Señor? ¿Cristo es todo en su vida? ¿Cristo es su amantísimo Señor? Pues debería examinarse a sí mismo. Y por último, solo voy a resumir porque ya estoy sin tiempo. Ay, qué pena que tenga que resumir. Déjelo para mañana. En tercer lugar, el apóstol dice que debemos acercarnos a Cristo. Primero, dijimos que hay que desechar para amar bien a nuestro prójimo. Segundo, debemos desear la palabra para amar bien a nuestro prójimo. Y en tercer lugar, debemos acercarnos a Cristo. Ahora, simplemente voy a leer el texto. No voy a leer mi apunte porque luego me voy a extender demasiado. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora, cuando dice piedra viva, con el adjetivo vivo o viva, nos hace entender que no es una simple roca. Ahora, esto que va a hacer el apóstol Pedro es interesante, porque nos va a hablar de una construcción, nos va a hablar de una edificación, nos va a hablar de una mansión, de una casa. Va a tomar la figura de esa construcción para mostrarnos cómo nosotros podemos edificarnos amándonos los unos a los otros, con ese entrañable amor no fingido. Lo primero que dice entonces es que debemos acercarnos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra viva.
Según Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, aprobada, angular, piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Salmos 118 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿a quién dice el apóstol que debemos acercarnos para vivir en santidad, amando de manera correcta a nuestro prójimo? A Cristo Jesús. Porque Él es piedra preciosa, desechada por los hombres, pero amada por ¿quién? Más escogida y preciosa por el Dios Padre. Aunque los hombres rechazaron a Cristo y siguen rechazando a Cristo, Dios Padre escogió al Hijo como piedra angular, como fundamento para aquella construcción. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Permítame citar un poquito. ¿Qué es una piedra angular o una piedra fundamental? Miremos un poco. Cuando nosotros vamos a las construcciones antiguas, lo que hacían en estos tiempos es buscar una mega roca, una mega piedra, y esa piedra iba a servir en dos funciones. Una, esta piedra, cuando dice angular, servía para ponerla en el ángulo y que se entrelace una pared con la otra, ya que las construcciones eran muy grandes y no había la industria del hierro. Entonces, con rocas se entrelazaban las paredes sobre la roca, los muros, los cimientos sobre la roca, entonces la roca le daba firmeza. A eso se refiere cuando dice piedra angular. Y esto servía para dos cosas: para que la construcción esté firme y para con ese ángulo ellos no perder la estética, que no quede desordenada la pared. Entonces, eso en el aspecto de construcción. En otros casos también, al final de la construcción, ponían piedras angular en la parte de arriba para sostener, como hoy se tiran vigas. A eso es que se refiere entonces el apóstol cuando está diciendo, Él es la piedra angular, la piedra del fundamento. ¿Se acuerda cuando Jesucristo dio la parábola de aquel que construyó sobre la roca y sobre la arena? Bueno, eran rocas muy, muy grandes, ahora, y muy necesarias. Pero dice desechada, cuando Dios escoge la roca para construir su edificio, su iglesia, su pueblo, su cuerpo, antes de Él o en medio de aquello, muchos la desecharon. Habían maestros que decían, no, esa roca no nos sirve. Y a eso es que se dice aquí, desechada por algunos maestros, pero preciosa por otros y escogida por Dios. Con ese entendimiento entonces, todo creyente tiene que venir a Cristo Jesús, permanecer en Cristo, no solo para ser salvo, sino para entender de Él, por la necesidad que tenemos de Él. Él es la piedra angular, fuera de Él no hay otro fundamento, Él es el fundamento de la iglesia. El resto de las piedras descansan sobre esta piedra. Nosotros somos piedras vivas porque Él es piedra viva. Y sin la piedra angular todo sería un desorden y se destruiría. Necesitamos aprender de su justicia, de la justicia de Cristo, del amor de Cristo, de la bondad de Cristo, del perdón de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la piedad de Cristo. Por eso tenemos que permanecer acercados juntos. ¿A quién? A Cristo. Tenemos necesidad de ser edificados en el pueblo de Dios y de amar al prójimo con amor no fingido. Pero para eso necesitamos hacerlo en el poder de Cristo, en el ejemplo de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. ¿Pero por qué hacerlo así? Por nuestro servicio. Note lo que nos dice el texto. Sacerdocio santo. Nosotros somos casa espiritual y sacerdocio santo. Con esto voy a ir terminando. Cuando decimos que somos casa espiritual, se está refiriendo aquí, haciendo una comparación al antiguo templo. El antiguo templo estaba formado ¿de qué? De material de construcción, de madera,
de cemento antiguo o natural y muchos otros elementos que producía la naturaleza. Pero hoy el templo de Dios, ¿cuál es? Es donde está reunido cada creyente. Por eso dice, vosotros sois. ¿Por qué necesitamos de Cristo? Porque somos el templo de Cristo. Es aquí donde mora la presencia de Cristo, en su iglesia, en medio de su pueblo. Pero en segundo lugar, porque somos sacerdocio santo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Intercedían por el pueblo, presentaban ofrendas, sacrificios a Dios. Hoy el apóstol nos va a decir que nosotros somos sacerdotes no para matar animales, sino para presentar cánticos delante de Dios, para presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos delante de Dios. Eso hacemos hoy como un sacerdocio santo. Nosotros entonces deberíamos aquí hacer algunas aplicaciones, para de una manera breve. La primera aplicación que debemos hacer aquí es: Cristo ha renovado mi vida, ha purificado mi alma. Y si Él ha purificado mi alma, yo debo comprometerme a amar a mi prójimo entrañablemente según la palabra. Pero si Cristo también ha purificado mi alma, yo debo comprometerme en la palabra para poder yo ser purificado y presentarme como sacerdote en sacrificio puro, limpio delante de Dios. Y en último lugar, para los no creyentes quiero decirles algo. Si usted no ha sido regenerado, lavado, limpiado, Cristo Jesús se vuelve un tropiezo para su vida. ¿Por qué se vuelve un tropiezo? El texto mismo dice, para nosotros amados, pero para ellos tropezadero que les hace caer. Cristo es quien lo cuestiona. Cristo es quien le interrumpe. Cristo es quien le dice que usted es pecador. Cristo es quien le dice que si usted ama su pecado, usted está destinado al fuego eterno del infierno. Cristo se vuelve su incomodidad porque usted no lo ama. Pero al mismo tiempo, Cristo es un Dios de misericordia. Arrepiéntase de su pecado para que pueda ser edificado y pueda ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Para que pueda amar a su familia con amor entrañable. Para que pueda amar a su prójimo con amor entrañable. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay? ¿Hay rencor? ¿Hay amargura? ¿Hay odio? ¿Hay venganza? ¿Qué hay? Venga Cristo, venga su palabra, deseche esos pecados y permanezca firmemente en Él para que Él pueda limpiar su corazón. Amén, hermanos. Con esto no digo que no somos cristianos. Aún los creyentes batallamos con esos pecados y necesitamos venir a Él. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.